I tenim la presència en aquesta primera conferència de la tarda el periodista Eduardo Martín de Pozuelo. És periodista d'investigació, és periodista de La Vanguardia i potser ja el coneixeu de fa temps perquè ella a La Vanguardia va fer una sèrie d'articles. Uns van ser, per exemple, al voltant del tema del franquisme, uns altres al voltant del tema de la Shoah, de l'Holocaust, però potser l'heu vist com a novetat editorial aquests dies, aquestes darreres setmanes, precisament amb el llibre que es diu El franquismo cómplice del Holocausto y otros episodios desconocidos de la dictadura. És un llibre que acaba de sortir publicat. De fet, Eduardo Martín de Pozuelo va ser l'últim ponent que vam agafar perquè estigués en el seminari, però jo li vaig insistir que sí que el volia en aquest primer seminari sobre antisemitisme, perquè hi ha un gran mite encara avui entre la població d'aquest país, que és el mite que l'estat espanyol no va tindre res a veure amb el que passava arreu d'Europa mentre succeïa la Shoah. Doncs sobre això, sense més dilacions, us parlarà ara mateix Eduardo Martín de Pozuelo. Moltes gràcies per acceptar la invitació. Gracias, Xavier. Bueno, buenas tardes, amigos. En efecto, yo he hecho una serie de investigaciones que voy a intentar explicar un poco cómo las he hecho y qué conclusión he llegado. La primera consideración que tengo que hacer aquí es que, lo ha dicho Xavi hace un momento, es que yo no soy historiador, soy periodista y me he enfrentado a este asunto, digamos, a la hora de investigarlo como periodista, o sea, buscando la noticia, no exactamente. Y me he ido sorprendiendo a mí mismo con lo que iba descubriendo. Yo tengo, por mi edad, tengo 60 años, estudié en el colegio, pues que Franco fue un benefactor y un protector de los judíos, pese a que luego en los discursos se escuchaba paradójicamente que hablaba del contubernio judeo-masónico constantemente. Pero nunca le di demasiada importancia a eso, siempre me pareció que era la retórica de un señor que estaba ahí, que miraba de lejos y al que no le hice demasiado caso hasta que fue un poco más mayor, que me cayó mal. Pero tampoco me ha influido eso a la hora de ir a buscar este tipo de documentación. El libro que he sacado ahora, que se llama Franco, cómplice del Holocausto, tiene el título que periodísticamente creo que tiene que tener. Creo que Franco, por lo que he encontrado, fue efectivamente cómplice activo del Holocausto. No simplemente un comparsa o alguien que pasaba por allí o que tuvo noticia, sino que por omisión y en algún momento por acción tiene que ver en la Shoah, tiene que ver y participa. ¿Y cómo puede ser eso desde tan lejos como puede ser España? Ahora veremos desde tan lejos que no es un alemán, o sea que no formamos parte, era un país primero no beligerante y luego neutral, y pues no tiene por qué, cuál es el mecanismo para esa participación. Y ahí está, digamos, mi sorpresa o lo que yo intento y lo que yo aporto en el libro. Quiero decirles, y de entrada, que a mí me ha impresionado el efecto que ha tenido este libro. Y una de las cosas que más me han llamado gente diciendo que ya ahora algunos que ya se explicará esto, otros me han dicho que no estaban de acuerdo, gente que me ha llamado al diario, pues que no, que Franco protegió a su familia, etcétera. Bueno, yo creo que ahora hablaremos de ello. Creo que esas protecciones, si las hubo, que las hubo, fueron siempre debidas a una presión insoportable para Franco, que él ocultó toda su vida y que si alguien lo supo también lo ocultó. Por ejemplo, los aliados, probablemente los servicios secretos lo sabían, pero también lo ocultaron porque Franco les era mucho más útil como jefe del Estado español en la península ibérica, pues ante otros peligros mayores veían cómo era la Unión Soviética, el telón de acero, etcétera. Pues entre las cosas que más me han llamado y más me han impresionado siempre son las cosas más cercanas y más humanas. Y es que el otro día, algo de hace 8 o 9 días, recibí una llamada en el diario de un señor con voz muy potente, que luego y como muy jovial y joven, que luego resulta que me ha dicho por teléfono, yo aún no he estado con él, pero he hablado ya
una docena de veces, tiene 82 años, ya lo he localizado, hemos hablado, nos hemos situado, he encontrado a su hermana también, etcétera, que me llamó para decirme, he leído tu libro, me trató de tú inmediatamente, y dice, y lo que dices en el libro es verdad, Franco no quería a los judíos. Y digo, bueno, y como me trataba de tú, ¿quién eres? Y dice, yo soy el hijo, no diré ahora el apellido porque pienso escribir el artículo en cuanto ahora he quedado con él. Dice, yo soy el hijo del jefe de la aduana de Les en el Valle de Arán en el año 1943. Y dice, mi madre, llorando, nos apartaba de la ventana. Estas son las notas que tomé el otro día mientras hablábamos, hemos hablado más veces. Mi madre, llorando, nos apartaba de la ventana para que no viéramos como mi padre, los carabineros y los policías, todos demudados y emocionados, entregaban a los alemanes que venían de Francia con sus camiones a las familias de refugiados judíos que habían llegado hasta España pagando con sus ahorros a guías españoles y franceses. Nos van a matar, oíamos gritar a todos. Mujeres y hombres que se agarraban, y niños que se agarraban a donde podían para evitar ser entregados a la división de las SS que había al otro lado de la frontera. Bueno, este hombre me ha dicho que es la primera vez que cuenta esto desde que lo vivió, o sea, desde 1943 hasta hace 10 días. En su casa jamás habían vuelto a hablar de estos episodios. Él veía cómo se llevaban los niños y tenía la orden, su padre tenía la orden de entregar a los judíos que venían refugiados, entregarlos había una división de la Wehrmacht y otra de las SS, a la de las SS. Este episodio me ha contado más detalles, ya iremos, que, en fin, el coronel de la Wehrmacht es el que le dijo, si crees que van a campos de trabajo te equivocas, estos, y señalando a los de las SS, les dijo, los llevan a matar, se los matan. Entonces es cuando esta familia entera franquista, funcionarios de Franco, se vinieron abajo porque emocionalmente no pudieron soportar lo que estaban viendo y lo que estaban haciendo, que era entregar a estos niños y a estas personas a los camiones que sabían que los llevaban a la muerte. El único truco que se les ocurrió sobre la marcha fue decirles a los guías franceses que les avisaran si iban a traer a alguien de vez en cuando, pues que les pudieran avisar un poco antes, y que si les avisaban antes, el padre del que me lo contaba daría la orden desde la aduana de que la patrulla de ese día de los carabineros de la Guardia Civil se hiciese en el lado contrario de la montaña. Y a los guías aconsejarles que no pasaran por dentro de núcleos urbanos, porque si pasaban por dentro de núcleos urbanos, aunque carabineros, guardias civiles y policías estaban absolutamente horrorizados con el hecho de detener a niños y ancianos y llevarlos a camiones que ya habían oído que los iban a matar, no podían, unos por otros no eran capaces de no hacerlo. El resultado es que, digamos que uno de los efectos que ha tenido, por lo menos este libro, y del que ya me siento solo por eso contento o orgulloso o creo que ha sido útil, es el que se hayan producido ya testimonios de personas que lo han vivido, que ya son mayores y quizás se iban a perder, y que confirman pues lo que yo creo que es la verdad, que es que Franco fue un profundo antisemita, judéofobo y todo lo que se quiera decir. Y además, sobre todo, un gran impostor. Normas, leyes, también otra cosa que por gente que me ha llamado estos días, dice en su libro y en sus investigaciones no habla de las leyes que había en España ya contra los judíos. Bueno, hay bastante documentación sobre eso. Yo ya digo que no soy historiador y no he querido entrar en ello, pero bueno, había una ley de fronteras que es la que aplicaban, que decían que el que tuviera marcado carácter judío no podía entrar, etcétera, salvo los que hubiesen tenido una colaboración o simpatía al nuevo régimen y al alzamiento nacional. Que eso, pues habría gente había algunos que por anticomunismo o porque les había pillado la guerra en determinado lugar, pues ya le pareció a Franco. Y esos serían algunas de las comunidades o algunas de las familias que sienten que no se sintieron tan perseguidos. Pero en realidad, viendo la documentación que he visto, siempre Franco tuvo una intención antijudía clarísimamente. Para mí es innegable. Luego pueden venir historiadores como Xavier y otros y encontrar más datos y desmentir lo que yo estoy diciendo ahora, pero por ahora, por lo que yo he visto y leído en documentos auténticos,
pues yo puedo afirmar en este momento que Franco, por acción y por omisión, fue cómplice del Holocausto y yo les digo el titular, porque para eso soy periodista y luego desarrollamos la idea, y en el momento que se convierte en cómplice absoluto, ya activo, es cuando ordena mandar una carta que la envía el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, entonces estaba Gómez Jordana, al Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín. Ya se han producido las primeras deportaciones ya de verdad para el exterminio en la zona de Bélgica, Holanda, y Luxemburgo y Francia, y cuando ya está así, se está produciendo eso, dice, bueno, las personas no las quiero, pero sus bienes que quedan como son bienes de españoles, eso lo dice el documento español que encontraron los aliados, como los bienes son españoles, le ruego a su excelencia, al ministro que era von Ribbentrop, los ponga bajo la custodia de las autoridades españoles, cónsules y demás, que ya diremos quiénes son. De tal manera que a las personas las dejó matar y a sus bienes se apoderó de ellos. Espero que algún día se reclamen esos bienes que evidentemente España ha robado a estas personas. Y hechos, entonces, una de las cuestiones que en conversaciones sobre este tema que he tenido estos días y mientras hacía el libro y preparaba los reportajes, salen es cómo puede ser que Franco tuviera esta proximidad, una proximidad tan cercana y tan íntima con Alemania como para que Hitler le hiciera, que es el núcleo de la cuestión, la oferta antes de las grandes deportaciones de enviar a España a un número, no sé calcularlo, enorme, de cientos de miles de personas judías a España. Esta oferta la hizo reiteradamente y fue reiteradamente rechazada por Franco. Esto está escrito y es así. Los documentos nazis son, como se ha dicho antes, os he ido diciendo, como es la soja, es un exterminio industrial, organizado, con una documentación que podría ser, no voy a dar el nombre de una fábrica, pero de cualquier fábrica, de cualquier empresa, con lo cual están los horarios de los trenes, los transportes, el comunicado número tal a la Embajada de Madrid, la respuesta del comunicado, vuelta a contestar, quién es el que contesta. Entonces hay decenas y decenas de documentos que hablan de esto. Esto no es que hay uno o dos papeles que hablen de ello. Yo he encontrado, no sé, igual 400 o 500 documentos que hablan de este asunto, en los que me he centrado especialmente, y luego colateralmente hay miles, y solo del asunto de la oferta nazi de enviar a España lo que ellos llamaron los Spanischer Juden, en los que no me parece que englobaran exclusivamente, es mi opinión y hago un paréntesis, exclusivamente a los sefarditas, sino simplemente a todos los que estaban, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Grecia. Yo creo que hicieron una raya y dijeron, de aquí para abajo es Spanischer Juden, estos que vayan, si Franco los quiere, el amigo Franco, que haga lo que quiera con ellos. Y esta oferta fue, como digo, reiteradamente rechazada por ello. ¿Yo hasta qué hora tengo tiempo? No, pero sí, ¿no? Bien, me avisas. Vale. Bueno, es lo que otra de las claves, o la clave de todo este asunto que llega, por qué se produce esta oferta, que entraré en más detalle en ella un poquito más adelante, pero yo creo que es ver cuál es el panorama, el marco en el que se desarrolla. Y es que a medida que se va viendo esta y otra documentación, lo que sí que se comprueba clarísimamente es que tras la Guerra Civil Española y antes de la Guerra Civil Española, lo que España se convierte es una especie de apéndice nazi del nazismo, un apéndice del Tercer Reich, pero hasta un punto verdaderamente insospechado. De hecho, lo hemos tenido delante de los ojos siempre y quizá no lo hemos visto, en los libros de historia incluso, y no hemos sabido verlo con tanto. Y también por una deformación quizás semántica de decir que Franco era fascista. Y el fascismo es italiano, es del fascio, es Mussolini, es otra cosa, pero no, pues Franco era hitleriano y nazi, y era otra cosa. Y aunque su imagen e imaginería, pues quizás la copiaba un poco del imperio fascista y de la idea fascista con las águilas, etcétera, su ideario
y su admiración y sus conexiones están dirigidas siempre a la Alemania nacionalsocialista. Empiezan muy pronto. De hecho, no voy a entrar en ello, es muy largo, pero vamos, Gil Robles va a una reunión a Nuremberg del partido nazi, eso empieza. Y luego y eso no se produce con los italianos exactamente igual. Luego, yo tengo aquí algunos ítems que se los doy para situarles y veamos por qué puede haber la oferta luego que hace Hitler, es decir, llévate a los judíos, quédatelos, y Franco se niega, que es donde entra su complicidad, donde yo digo que es cómplice de la Shoah. En el 34 ya llega a Barcelona Hans Hellermann, con una orden específica de Himmler. En 1934 se vive en la calle Jesús número 6, en Gracia, y se instala en la empresa tapadera nazi en la calle Aviñó, número 2, y se llama Hellermann and Filippi Import-Export. Era simplemente una tapadera del Partido Nacional Socialista en la que colaboran, y hay unas reuniones que detecta la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos norteamericana, después de que todo haya sucedido. Hay durante una serie de días unas reuniones de preparación del golpe de Estado del alzamiento del 36. O sea que una de las conclusiones que se puede ir viendo es que si o bien desde Berlín se alentó o se dio el último empujón hacia el golpe de Estado del 36, pero al menos Berlín estaba enterado. Este Hans Hellermann, esa reunión la tiene el 15 al 20 de mayo del 36, se reúnen 32 jefes locales del partido nazi en Barcelona con gente próxima al general Mola y a otros militares que luego son los artífices, aunque fracase el golpe en Barcelona, artífices del golpe aquí. Luego ya hay los falangistas, sería muy largo de explicar, también se ofrecen, y hay otra conexión con grupos falangistas. Ya empieza a haber una vinculación, un hilo conductor entre Berlín y los que van a vencer luego la guerra civil. Y un hilo conductor muy intenso. Luego hay mucho más, hay económico con la Sofindus, la GISMA, las empresas que se crean de financiación para la guerra y, en fin, y más el apoyo militar, del que ya no vamos a entrar en ello. El 23 de mayo del 36, Hans Hellermann desde Barcelona viaja a Berlín para ya informar en Berlín de cuáles son la situación de las tropas españolas en relación a un futuro golpe de Estado, o un inminente golpe de Estado en España contra la Segunda República. Hitler, evidentemente, no le gustaba nada la Segunda República porque la debía considerar, en términos coloquiales, roja. Y en su proyecto de la Gran Alemania, una España, le interesaba más una España de corte fascista o de corte tipo, como era Italia, ya empezaba a ser, o era Italia en aquel momento, que era de la Segunda República. En cualquier caso, ve claramente que si hay un grupo de españoles y de militares españoles que están dispuestos a sublevarse contra la Segunda República, hay ese apoyo. Esto yo creo que exigiría muchísima más investigación, pero hay esta documentación inequívoca, están los documentos de los viajes de Hellermann, las conversaciones con Himmler, en fin, es un elemento clarísimo. A partir de ahí, bueno, hay el levantamiento, aunque no triunfe en Cataluña, pero ya se firman una serie de tratados de amistad. Por ejemplo, hay uno del 20 de marzo del 37, Amistad España-Alemania, que es simplemente ya de colaboración, de una intimidad asombrosa entre los dos países. Los billetes, por ejemplo, es una anécdota pero significativa, que se imprimían, el dinero que se imprimía en el Banco de Inglaterra pasa a imprimirse en Alemania. Los billetes de curso legal el 15 de abril del 37 pasan a imprimirse ya en Alemania. Y en el 31 de julio del 38 se firma el acuerdo secreto policial germano-español para el intercambio de detenidos, con el que se suprime el derecho de extradición. Esto no se da con ningún otro país. O sea, estamos empezando a ver que hasta hay una supresión de la legalidad y un arreglo con la nueva legalidad, por llamarlo de alguna manera, nazi. Y ese acuerdo germano-español, en el que la documentación, que ya no he dicho dónde la he encontrado, pero lo digo ahora, esta documentación ha sido rastreo, archivos nacionales de Estados Unidos, archivos del Reino Unido,
y Holanda básicamente, luego testimonios de personas que lo han vivido aquí y bastante estudio de hemeroteca, que ha sido bastante interesante porque han aparecido datos que no pensaba que podrían aparecer, y pues en periódicos como el mismo mío de La Vanguardia y otros como ABC ha sido interesante, periódicos que en la época pues eran activos y tenían aparecido algunos datos que, sumados a la documentación desclasificada en estos países, pues van dando estos resultados que yo estoy exponiendo ahora. Hay este pacto del 31 de julio del 38 que se niega, ha sido negado durante mucho tiempo, pero aparece una copia completa, por ejemplo, en el registro de Sofindus en el año 45, después de la guerra. El FBI encuentra una copia completa. Sofindus era la empresa madre del conglomerado de ayuda entre España y Alemania, donde les venden el wolframio, etcétera. Estaba en Gran Vía número 1 de Madrid, entonces Avenida del Generalísimo número 1. Naturalmente, en el registro que hace el FBI, por ser un local alemán, aparece el pacto germano por el que se suprime el derecho de extradición y se puede detener a cualquiera. Tengo que añadir que Hans Hellermann, el personaje que he hablado antes aquí, con todo esto solo quiero que vean cuál es la cercanía que hay entre los dos países, cuál es la proximidad que hay, que es intensísima, no es simplemente de simpatía, es mucho más que todo eso. Hans Hellermann, cuando se instala en Barcelona y tiene la empresa en la calle Aviñó de la tapadera de Hellermann and Philippe Import-Export, que en teoría traen piezas para motores, pero no hacen absolutamente nada de eso. Todo es propaganda nazi subterránea, crear células nazis, persecución de alemanes disidentes, control del puerto. Hay una cosa que le encargan que se llama Servicio de Control Portuario, que es una rama de la Gestapo, al que él se la encargan que la lleve adelante a Hellermann. Y simplemente, bueno, entre las otras cosas consiste en la detección de judíos o disidentes alemanes para ser detenidos y llevados inmediatamente, sin ningún tipo de legalidad, a Alemania, o ser fusilados o incluso asesinados. Es que ni se sabe. No hay documentación, o yo no la he sabido encontrar al menos, sobre hasta dónde llegó la actividad de este llamado servicio de control portuario, pero que es siniestro. En el libro, no sería muy prolijo ahora explicarlo, pero en el libro está todas las actividades que consistía esto, y evidentemente está desde la detención y juicio en los sótanos de la calle Aviñó de gente y su asesinato. O sea, hasta ese eran las prerrogativas que tenía el personaje este. La conexión aún llega más lejos, y yo creo que con eso ya veremos clarísimamente por qué puede haber esa oferta al amigo Franco desde Berlín. El 18 de marzo del 41, este es un episodio poco conocido, muere atropellado en Nueva York un espía nazi que se llama, tengo que leerlo, Ulrich von der Horsten. Pero este señor, Ulrich, no estaba Estados Unidos en guerra, pero Berlín ya había colocado agentes secretos en Estados Unidos. Este espía nazi, Ulrich von der Horsten, su carné era Julio López Lido. Su clave era Joe K. Y comunicaba directamente con Himmler a un apartado de correos de Madrid y otro de Lisboa, siempre a nombre de Manuel Alonso. Manuel Alonso era el nombre clave de Himmler. Y lo hacía con tinta invisible, y ya pasaba en el 41 toda la comunicación que venía desde Estados Unidos hacia Himmler pasaba por España. En el 6 de junio del 41 hay un acuerdo muy poco conocido, pero que ha aparecido desclasificado también y que es interesantísimo de leer en todo su contenido y extensión, que menciono rápidamente. Es que Hitler quiere colocar más espías en Estados Unidos. ¿Y a quién se lo pide? Al amigo Franco. ¿Y cómo lo hacen? Es como de cine, pero es que es tremendo. Reúne a 45 alemanes que, a su parecer, le parecen españoles, o sea, más morenos, etcétera, y en un acuerdo que se firma en 48 horas con Serrano, estos 45 van 45 alemanes y 30 españoles, todos con documentación auténtica española, expedida por el Ministerio de Gobernación español, y entran como españoles todos, los españoles y los alemanes naturalmente, en Estados Unidos para hacer actividad de espionaje para la Auswehr. Evidentemente
esta no es una actividad de un país neutral, lo que estoy explicando. Esta es la actividad de un país que está en guerra, es parte del aparato de guerra del otro lado, alemán. Hay más, hay equipos de sabotaje con los alemanes en Gibraltar, que participan españoles, hay fusilamientos de españoles en Gibraltar, que los capturan cuando quieren volar el polvorín, el aparato de guerra alemán que se instala en España es absolutamente espectacular, el KOSP, el Kriegsorganisation Spanien, están todos los servicios secretos alemanes, que son un montón, todos absolutamente hiperdesarrollados, además de la ayuda que ha habido ya en la guerra civil, estoy hablando de los años ya 40. Y están además militares asesorando en el desarrollo pues, militar y de control de la población española de la posguerra. Y como añadido, y eso me afecta a mí como periodista, desembarcan 150 enviados de Goebbels para el control de la prensa y propaganda, que siempre se ha pensado que la prensa era del movimiento y la controlaban Falange. Bueno, pues tenían a su lado, que ha aparecido, yo he encontrado en la documentación, siempre a gente enviada por Goebbels, por los alemanes, por los nazis, para darles instrucciones sobre mejor cómo hacer mejor el mensaje, cómo repetir una mentira hasta que sea verdad, en fin, todo ese tipo de cosas. Y todo eso, en todo eso siempre hay algún matiz o algo en el que, como he oído el ponente de esta mañana, se ve la judeofobia y el antisemitismo, se transmite sistemáticamente, siempre está latente, mientras lo ves. O sea, habría que leer los documentos, quizá en el libro no sé si lo he sabido expresar bien, en este y en el anterior, pero ya les digo que se va viendo. Bien, ese es el marco y yo creo que, y podría extenderme más, con muchísimos más detalles sobre la conexión Tercer Reich, España. España, evidentemente, Franco no es neutral, es un apéndice alemán, y en ese marco es donde se entiende que el 31 de marzo del 43 haya una oferta formal por escrito, como hacen los nazis, por escrito y con sus sellos, alto secreto, con todo le ponen allí, firma todo el mundo, tal, una oferta formal de la entrega de Spanischer Juden en un número indeterminado a Franco. Y entonces lo que ocurre, le dan un plazo. El plazo límite es 31 de marzo del 43. 31 de marzo del 43 es el día que se lo ofertan y le dan 3 o 4 meses para que acepte o no acepte y que esto se ponga en marcha. Tienen que poner en plan su logística de transporte, los nazis. La tienen diseñada en un sentido, está Eichmann en el tema, pero la pueden poner los trenes en dirección a Hendaya y a Irún y empezar a meter a los refugiados deportados en aquel momento hacia España. El problema que se produce, primero, es que no hay una contestación formal de España en ningún sentido. Y la cosa que pone nervioso a los nazis porque no entienden cómo no les contestan inmediatamente, o sea, cómo no funcionan con sus mismos parámetros. Hay una especie de silencio. Entonces, hay una serie de cartas que son también muy curiosas de leer, en las que van insistiendo del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán al embajador nazi en Madrid. Oiga, Molke y otro, que ahora no recuerdo el nombre, que falleció de una apendicitis, le van diciendo, pero ¿qué hacen estos españoles que no contestan? Por favor, hagan el favor de reiterar al Ministerio que nos den ya una respuesta, porque tenemos que poner en marcha todos nuestros planes. La respuesta, hay una que es verbal, que la hace José María Dusinague, que era director de la División Política del Ministerio de Asuntos Extranjeros de España, José María Dusinague, dice que no se permitirá, textualmente le dice al alemán, no se permitirá a los judíos de nacionalidad española entrar en España. Esta es la respuesta que le da. No, vamos a decir que no. Los alemanes reiteran y les dicen, es que las medidas, les dicen los alemanes, los nazis, quiero matizar, los nazis,
reiteran, dice, es que las medidas generales contra los judíos, son las leyes que se están aprobando cada vez más extremas, hasta que llega, bueno, ya llega todo de Wannsee, etcétera, que no, yo no voy a entrar en ello porque eso sí que está en todos los manuales de historia. Pero les dice, las medidas generales contra los judíos, aniquilación, evidentemente estamos hablando, se van a aplicar contra los judíos de Spanischer Juden, se van a aplicar también, avíseles al embajador. El embajador vuelve, dice textualmente, ruego informar al gobierno español de ello, dice el comunicado. Son comunicados secretos, están cifrados siempre y son del ministerio a embajada, siempre secretos, con la famosa Enigma, la máquina aquella, ¿no?, que utilizaban. Descifrados allí y luego encontrados por los aliados al final de la guerra, cuando entran al registro, en los dos, tanto americanos como británicos, van encontrando esta documentación, que está mucha en alemán y mucha en español, porque hay traducción, en fin, hay todo y hay otras que son documentos que son interceptados por los servicios secretos, sobre todo con referencia a los salvadores, que ahora haré algún comentario sobre ellos. Eso hay mucho que es interceptado por los servicios secretos británicos. Debían enviarlo por señal de interpreto, de telégrafo o algo así, y los británicos estarían ahí con la antena, porque se ve que se les interrumpe a veces el mensaje y se lee mal, y eso está en los archivos nacionales del Reino Unido. Pero siguiendo con lo que iba. Bueno, en esta fecha que les comento, ya estamos en enero del 43, Dussinage dice, no van a entrar los Spanischer Juden aquí, no los queremos. La respuesta primero es verbal y se lo dice al embajador. Y entonces el embajador hace un informe a Berlín y dice, es que no quieren, y vuelven a insistir. Dice, dígales que vamos a aplicarles las leyes, que todas las leyes que estamos en marcha. Y vuelven a contestar, no, que no, esto es Moltke, el que dice, no los vamos a aceptar. Podría, en fin, el Dussinage le hace una comunicación ya formal al embajador alemán en Berlín ante la reiterada petición o oferta, digamos, del Ministerio, ya del Departamento de Asuntos Judíos, del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, de todos los Spanischer Juden, que ya digo, es una cosa muy vaga, pueden ir a España y desde ahí que haga Franco lo que quiera. Bueno, hay esta reiterada oferta y hay ya un momento en el que nuevamente Dussinage le dice al agregado de la embajada, que se llama Henke, en Berlín, que el gobierno español ha decidido no permitir en ningún caso la vuelta a España de españoles de raza judía que viven en territorios de jurisdicción alemana. Que no. Y que no. Entonces, dice, y le sugiere, mándelos a Turquía. Le dice, mándelos a Turquía. El alemán le dice, no, en Turquía tenemos un problema con este asunto, ya estamos deportando a la gente, Turquía también es país amigo, no se entren ustedes a darnos consejos de qué debemos hacer. España sí, España no, Turquía no entramos ahí. Pero la respuesta también es por escrito, siempre es por escrito. La respuesta alemana y las españolas unas son por escrito o las vemos en los documentos alemanes que recogen lo que verbalmente les ha dicho o Dussinage o Gómez Jordana o algún otro personaje. Normalmente son estos dos, básicamente son estos dos los que van dando la respuesta. Lo que les dice es que el gobierno español estaría dispuesto en algún caso excepcional a conceder algún visado para personas en tránsito hacia Estados Unidos o Portugal. Y Alemania dijo, bueno, en algún caso excepcional, como hay en un momento, dice, de 25 en 25, y los nazis dicen, no, esto no funciona, no es el plan que tenemos en Alemania para el asunto, lo que ellos llaman el asunto judío, no va de una persona de aquí y otra de allí, o sea, esto funciona de otra manera. Entonces dicen, no, pues si no es así, si no es uno o dos, aquí en España no vamos a aceptarlos. Y la respuesta vuelve a ser no, y con el resultado que todos sabemos. Y es que además estamos hablando de algo del resultado es conocido, o sea, la soja se produce y los 6 millones de muertos son los que son, ¿no? Y aquí no entró masivamente. Puedo dar un comentario, un paréntesis, hubo una entrada masiva previa
quizá hacia el 40 y 41, que es un momento de duda, pero no está todo en marcha, todo el aparato nazi hasta el punto como lo estoy describiendo ahora. Aquí hay dudas, y de hecho hay una reunión en París, y hago todo un paréntesis, en la que está Serrano Suñer, pero también está Roland de Miota y están algunos de los salvadores en esa reunión, en la que se preguntan, oye, pero ¿qué le dicen al delegado, el delegado invasor al nazi en París? Le preguntan, ¿qué vais a hacer con los judíos? Él hace un acta de esto, es tremendo, porque claro, los nazis levantan acta e informan inmediatamente a Berlín, entonces es que va saliendo un papel detrás de otro con la conversación, y les pregunta y lo que les contesta, y dice, ¿qué vais a hacer con los judíos? Bueno, pues no, vamos a primero campos de trabajo, ahora solo le habla de campos de trabajo y algo así. Y hay un momento y dice, bueno, es que algunos son españoles, bueno, pues quizás sus bienes se pueden poner o no bajo recaudo español, de una tutela de alguien que se emita de España. Y en ese momento, que eso es el 41, sí que hay un momento de duda, digamos, o de impasse, que es cuando se produce una entrada de refugiados judíos que traspasan, digamos, la frontera española, en la que muchos de ellos pueden pensar que le deben la vida a Franco. Pero se la deben no se la deben a una acción voluntaria de salvación, se la deben a dudas, no saben cómo situarse todavía en el 41 con los alemanes, están en dudas de qué van a hacer, están a la expectativa, digo los españoles, el grupo del régimen, a la expectativa de qué va a hacer el régimen nazi, al que admiran y le deben la vida prácticamente, y están mirando. En cuanto el régimen nazi empieza a poner en práctica todo su programa industrial genocida, España se pone, el franquismo se pone, y es clarísimo. Y cuando hay esta oferta, que la que sigo hablando de ella, pues simplemente dicen que no. Hay una de las que comentaba hace un momento, tengo aquí, voy teniendo notas porque son fechas en realidad, pues hay un momento dado le dice, bueno, dice España, dice, yo creo que es mi opinión, tanto insisten desde Berlín que tienen que dar una respuesta desde Madrid, y dicen, bueno, que entren 100, y entonces hay un telegrama. Si no fuese tan dramático, es que todo es un disparate, lo que yo estoy explicando ahora mismo, yo lo veo como tal. Dice que entren 100, y dice, hombre, desde Berlín dicen 100, no se pueden enviar. Y dice, de todas maneras, ya lo veremos después de la guerra. Estos 100 los estudiamos después de la guerra. Es que todo es un cinismo y de una crueldad. Yo lo veo de una perversión tremenda, en mi opinión. Es todo absolutamente perverso. Hay una incomprensión permanente en Berlín sobre la actitud española de ¿por qué no los quieren? ¿Por qué no los quieren? Los mandan, tienen Orán, Marruecos, pueden hacer eso, no sé, que los exterminen ellos, ¿no? ¿Por qué no los quieren? Y entonces hay una pregunta reiterada, es muy curioso, es como muy de funcionario, al embajador siempre, explíqueme usted la actitud española, ¿por qué se produce esa actitud española? Y hay dos veces que la respuesta es, lo hago en resumen, porque ya lo hicieron antes, lo hizo Isabel la Católica. Y entonces tienen dos, sonrío, pero es dramático realmente, pero es que es de locos, pero es que es así. Es que le envían dos informes de dos distintos en los que dicen, no, la gran Isabel la Católica, pone en el documento, la gran héroe. Entonces la consideran un ídolo, es absolutamente, Isabel la Católica es un ídolo. Aquí, porque Franco lo tiene como, coge el yugo y las flechas, está en el escudo del águila de Franco, ¿no? Y en el lado alemán también, claro, dicen, claro, entonces lo comprenden, claro, estos ya en 1492 se adelantarán a nosotros y empiezan a entender la actitud, sin entender absolutamente nada, lo que está ocurriendo naturalmente, pero en cualquier caso siempre en un discurso judeófobo, antisemita,
Y lo que más miedo da al leerlo es con la frialdad que está expresado todo. Cuando uno va leyendo estas cosas que parecen informes de una empresa, ¿verdad? O de cualquier una cosa, un informe de balances de empresa parecen, ¿no? Y sin embargo están hablando de seres humanos, te los envío, no te los envío, no los quiero, hoy sí, esto, bueno, en fin. Durante todo Berlín pide finalmente, bueno, finalmente no, en varias ocasiones, cuál es la actitud española. Hay lo de Isabel la Católica y hay más. Para que quede constancia en el Ministerio, por si hay alguna reclamación española. Es curioso el respeto que tienen a Franco, yo creo que es por la amistad y esta proximidad que he ido diciendo y explicando antes. Llegan a hacer resúmenes de las ofertas que han hecho, y las reproduzco en el libro y aquí las tengo, y para que quede constancia. Entonces, hay una, por ejemplo, que puedo leer una frase simplemente, pero que es muy significativa. Dice, está escrita por el funcionario nazi que está en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y dice, pues, España repetidas veces no ha cumplido con el plazo acordado para la vuelta. El permiso de repatriación general ha sido modificado de manera que ahora sería necesario que Madrid emita un permiso de repatriación en cada caso. Esto es, por ejemplo, referido a Tesalónica. Esto pues ya parece que es imposible y no sé qué. Esto lo van almacenando y se va viendo que ha habido, negociaciones. Incluso se llegan a preocupar, otros documentos muestran que se llegan a preocupar tanto de que se pueda sentir molesto Franco con toda esta larguísima negociación frustrada de entrega o deportación de judíos hacia España. Y hay otro documento en el que le ordenan taxativamente al embajador alemán en Madrid, la siguiente, dice, dígaselo a los españoles, hemos hecho lo que hemos podido hasta ahora, lo que sea lo arreglaremos al final de la guerra, porque ya no hay solución. Y esto viene al caso porque hay en dos momentos, cuando ya se han pasado todos los plazos que han dado los nazis, en que hay un momento que el embajador español en Berlín hace una solicitud diciendo hace preguntas, no solicitud, preguntas de qué sucede qué está sucediendo en Sofía, qué está sucediendo en Bulgaria y qué está sucediendo en Tesalónica. Ha pasado el plazo y las deportaciones ya se están llevando, están terminando, ya, es tremendo. Y esas preguntas, vistas en fe que ha habido una reflexión en el Pardo, y han dicho, nos hemos equivocado o algo así. No. Hay dos hechos que marcan, yo tenía las fechas por aquí, pero da exactamente igual. Hay dos hechos que marcan el por qué sucede eso. Uno de ellos, Franco comete un error político garrafal, que es el reconocimiento de un presidente títere, Laurel, en Filipinas, amigo de Japón. Y Estados Unidos, cuando Franco le manda una carta de felicitación al tal Laurel, los Estados Unidos se presentan en el Pardo, de la Embajada de Estados Unidos, y le dicen, hasta aquí hemos llegado. O sea, esto sí que no. O sea, ya sabemos lo que usted está haciendo, sabemos el juego que se trae entre manos, que lo sabían. Pero ya lo de apoyar encima al presidente títere filipino, con la que tenemos liada en el Pacífico, dicho llanamente, no. Y la presión es tan feroz, este es otro tipo de documentación, pero que encontré en otro momento, pero que liga perfectamente con esta. Es tan feroz que Franco se ve obligado a hacer un Consejo de Ministros extraordinario. Y del Consejo de Ministros extraordinario, una de las cosas que surgen es la autorización de una serie de visados para Bulgaria, que es cuando autorizan los que son, creo que son 1.100, luego se convierten para 100 familias, los de Saint-Brice y compañía. Bueno, toda esa autorización viene por dos motivos. Por la presión que está recibiendo de los salvadores españoles, por un lado, y de la presión de Estados Unidos, por el otro. O sea, que no es que venga, ha venido
a iluminarse, ¿verdad? Y por fin a entrar en razón. No, no es eso. Y luego tiene otra presión, y hago un salto en el tiempo, que la tiene desde el Reino Unido. Por ejemplo, el duque de Alba le manda varios telegramas, que es el embajador de España en Londres. El duque de Alba, que es un anglófilo, es prácticamente inglés, y es antinazi. Es franquista, pero es antinazi. Y le avisa y tiene visitas constantes de líderes o de la comunidad judía que está allí, que sabe lo que está sucediendo, tiene noticia de las deportaciones, diciéndole, por favor, que interceda ante Franco de que esto está así. Y los telegramas que le envía son de, si no hacemos nada, estas personas van a ser exterminadas. Usa la palabra exterminio, la usa. Él tiene esta presión. Y es que la mujer de Winston Churchill también presiona. También presiona. Y Churchill también presiona. También presiona para que haya alguna ayuda. Y ahí concede algún visado o hace la vista gorda con alguno de los embajadores que están haciendo. Pero no va más allá. Es que esto es lo que hay. Yo no he encontrado noticia de que, bueno, vamos a acabar, por lo menos, si podemos salvar los que quedan, vamos a traerlos para aquí. De hecho, ¿cómo voy? Vamos acabando. La presión, por ejemplo, de esta presión la que hace Romero Radigales y de la que estoy hablando ahora mismo, surgen los dos trenes de los poquísimos supervivientes de Tesalónica, que los llevan, primero los concentran en Bergen-Belsen, y al que llaman campo de trabajo, y evidentemente es de exterminio, solo hay que ver las fotos y lo que sucedió allí dentro, y los llevan allí, y esos dos trenes vienen con 360 personas en cada uno de los trenes hasta España. Son producto de la presión. De los dos, los dos llegan a Cerver, uno llega bien, entra en España, hace el cambio se hace el cambio en Cerver por Bou. Estas personas llegan a Barcelona y yo estoy persuadido de que estos 360 del primer tren creen que Franco les salvó, cuando realmente fue una serie de circunstancias y de presiones tremendas, que además los alemanes tuvieron mucho cuidado en que, lo dicen ellos con una palabra, creo que se dice en alemán, Gruelpropaganda, que esta expedición no fuera en trenes como hasta ese momento se estaba haciendo la deportación en trenes de ganado, y como todos sabemos, y de esa manera absolutamente tan inhumana, única en la historia, sino que tuviese otra manera de transporte para que no pudiese ser usado en su contra. Se percibe en las comunicaciones alemanas un cierto sentimiento de culpa, no en absoluto, pero sí intento de camuflar sus acciones, se percibe, y que saben que lo que están haciendo no es correcto. Eso también se percibe, porque dicen, vamos a disimular y que esto no pueda ser utilizado por los aliados en contra nuestra. Y ese tren llega aquí. Pero resulta que el segundo tren, del que ahí los horarios, etcétera, y acabamos con ello, en el segundo tren lo que sucede es que las autoridades españolas, que tienen el aviso de hora exacta a la que va a llegar, custodiado por los SS, a Cerver, se olvidan de ir a buscarlo. Y en este tren, que me he traído aquí el documento, que está archivado como German Foreign Minister 33, en fin, es este que está aquí traducido, sí, y lo trae a Fontaden, el SS que manda el tren pues se ve obligado a llamar a Berlín y preguntar ¿qué hago con esta gente? Porque nadie viene a buscarlos. Y la respuesta es, en caso de que la entrega no se realizara, el transporte debe ser devuelto a la oficina responsable, ya que no nos interesa ejercer presión para realizar la entrega. Hay una llamada a Madrid, algún guardia civil debió presentarse, esto no he encontrado el documento, algún guardia civil debió presentarse en Cerver, y finalmente estas personas entraron también en Barcelona después de pasar 72, casi 2 días, prácticamente 2 días encerradas en el tren, también creyendo que Franco les había salvado. Bueno, como me he pasado de hora, simplemente decirles que creo firmemente que fue cómplice del Holocausto, que creo que es bueno que se cuente, que todos debemos saberlo, que los colegios deberíamos estudiarlo y que esto no puede repetirse nunca más. Muchas gracias.
Gracias, Eduardo, por tu intervención. Algunas de las cartas y telegramas y los intercambios entre la Embajada, Madrid, Berlín, que has mencionado, algunos los pudimos leer en una exposición que supongo que conoces, que era Visados para la Libertad. Sí, la de Julio Palencia, por ejemplo. Exactamente. Sí. Y bueno, es absolutamente escandaloso. Tremendo. Y al final de esta exposición hay una reflexión, y me gustaría que tú elaboraras, hasta qué punto, terminada la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Franco utilizó el papel que habían jugado personajes como Ángel Sanz Ruiz, como Romero Radigales, los salvadores, lo que se ha llamado los salvadores, para reconciliarse con los aliados y hacer creer que esta era la política oficial, cuando de hecho muchos de ellos incluso fueron sancionados o experimentados, cuando no directamente expulsados del cuerpo diplomático. Como Palencia, sí. Y hasta qué punto, o sea, cínicamente se utilizó esto, y si tú crees que años después, al hacer esta exposición, al introducir esta reflexión, el Ministerio de Exteriores ahora reconoce esta utilización que se hizo de esta gente y reconoce cuál fue el papel. En el libro, que claro, tiene otra, lo haces con más reflexión, está esta reflexión. Lo que hace Franco, por eso es el gran impostor y es un gran mentiroso y creo que es un gran traidor, es que en fin, es un tipo estupendo, es que después de este comportamiento absolutamente de complicidad en el mayor genocidio de la historia industrializado, en el que incluso intenta o ordena apoderarse de los bienes de las personas que están llevadas a la muerte, que esto ya es el colmo, es como ya más perversidad no se puede, el que, como ha dicho, sanciona a Julio Palencia. Julio Palencia lo persigue la Gestapo y los españoles, y luego lo degradan. Y para salvar a la gente no se le ocurre más idea que adoptar a dos personas y ponerles su nombre. Yo pude hablar con Miquel Askenazi, que es el sobrino de Claudine Arié, es la que sobrevivió y ha muerto también en Argentina, y se te saltan las lágrimas porque hablan de don Julio, que es emocionante oír hablar. Bueno, lo que hace Franco, lo que hace el franquismo es apoderarse absolutamente de todo esto y presentarlo, por ejemplo, en Naciones Unidas, que somos el último país en llegar, ¿verdad? Ya incluso después de Israel. Y presentarse como, bueno, no hemos sido tan malos, hemos hecho todo esto. Miren, 2 trenes que llegaron de Tesalónica, los 8 o 10.000 que entraron en el 41 huyendo por aquí, los que pasaron por la frontera, que los dejamos pasar. Bueno, que no es verdad, que eso sería otro episodio que no he entrado. Algunos pasaron, otros están enterrados en la montaña. O sea, no pasó todo el mundo. O sea, esto es una historia con grises, negros, blancos y oscuros. Yo reitero lo que he dicho antes. Para mí esto sería materia... Aquí tenemos un profesor de universidad, un catedrático. Para mí esto es materia de colegio. Es donde se tiene que estudiar. Y digo una cosa más. Antes he dicho que lo teníamos delante y no lo veíamos. Es como la carta de Edgar Allan Poe, esta que la esconde justo a la vista. Solo sabiendo que los diplomáticos españoles que veían con sus propios ojos las deportaciones tenían que falsificar la documentación para poder salvar a alguien, podemos deducir que la orden que tenía era la de no salvar a nadie. Es que era algo casi de cajón el asunto. Ahora, luego ha parecido que era mucho más grave el tremendo. Y la exposición Visados para la Libertad ojalá continuara y no sé, yo es que creo que todo lo que se hable del Holocausto es poco, o sea, siempre me parece poco. Una otra pregunta, sisplau. Sí, pero una puntualización sobre los Spanische Juden, que decías que no se sabía bien dónde ponían el paralelo al que se llamaba. Spanische Juden se refieren a aquellos judíos descendientes de los que se nacionalizaron españoles a raíz del viaje de Pulido en los años 20, que el gobierno español, entonces era la monarquía,
les autoriza a adquirir nacionalidades españolas y demuestran que son de ascendencia sefardita. A esto se refieren, no depende del paralelo, sino de que pudieran estar en las listas correspondientes al Ministerio de Asuntos Exteriores de la época. Lo sé, pero es que esa lista era muy corta. Sí, pero estos son los Spanische Juden para los alemanes. En cuanto al tema de la función de la Gestapo en España, en mi familia hay experiencia directa. La Gestapo actuaba en Barcelona, por lo menos, no sé en otros sitios, en Barcelona, en paralelo con la policía, con los grises. O sea, si entras en la jefatura de policía de Villa Laietana, no sé si ahí han guardado los archivos, pero ahí interrogaba a la Gestapo, vestida de Gestapo, a todas las personas que tuvieran apellido con consonancia germánica, porque primero buscaban cómo enviar al frente alemán alemanes refugiados, no opositores, sino gente que tenía hijos de 20, 25 años para enviarlos a la fuerza desde España al frente a Alemania, luego a los opositores y luego el control de los judíos. Pero que no se escondían, iban con su uniforme alemán y estaban en la policía interrogando como alemanes. Sí, bueno, a eso me refería de esta conexión tan intensa entre el régimen nazi y España. Pero una aclaración sobre los Spanische Juden. Es verdad, es la ley de Primo de Rivera, la que se firma, etcétera. Pero la documentación alemana, aunque hace una referencia genérica a todo eso, y evidentemente yo también pensé que se refería a este contingente, luego, a medida que se va leyendo la documentación, se ve que es mucho más amplio. Y de hecho, también lo interpretan así algunos de los salvadores. Por ejemplo, la carta que ha hecho referencia usted, de Julio Palencia, en lo que dice es, quiero visados sean de cualquier nacionalidad, porque realmente el asunto se va de ahí. No, pero quiero decir que todos extienden la idea más allá de los que tengan el visado o el pasaporte español de la época de Primo de Rivera. Yo creo, y esto es una convicción de todas maneras, porque tampoco hay tantos, por ejemplo, en Bélgica, Holanda y Luxemburgo, en todo lo que es Benelux, no hay tanta población. Y sin embargo, ahí hay una oferta muy grande por parte de los nazis de población muy grande hacia aquí. ¿Perdón? Dinero. Bueno, es donde se quieren quedar con el dinero, claro, efectivamente. Següent pregunta, sisplau. Buenas tardes. Quería agradecer primero el que haya participado, el que haya podido participar en el simposium, en el seminario, y quería hacer simplemente dos pequeñas notas. La primera, en el comentario de que los Spanische Juden que hubiesen podido volver a España, quisiera comentar que caso, por ejemplo, de Estados Unidos, llegó un barco con judíos, sabían exactamente lo que iba a pasar y tampoco los dejaron entrar. Claro. Es decir, perdón, no intento para nada defender al franquismo. No. Quiero decir que esto no es un puro elemento español. Es decir, los judíos estaban condenados a muerte y no lo recibían en ningún sitio, aún sabiendo que lo podían hacer. Y el segundo comentario, simplemente por anécdota, yo soy, en lugar de ser Spanische Jude, yo soy Deutsche Jude. O sea, yo soy hijo de alemanes refugiados en España, y en un momento determinado el consulado alemán convocó a todos los alemanes al consulado. Mi padre en aquel momento no fue y se dio cuenta de que solamente habían convocado a los alemanes judíos y no a los alemanes no judíos. Cuando los tuvieron allá, los quisieron deportar y mi padre y otras personas fueron a la policía, denunciaron el hecho y les obligaron al consulado a soltarlos. Simplemente eran estos dos comentarios. Gracias. Yo quisiera comentarte que tengo un recuerdo muy vago porque era muy pequeño, pero en mi casa vino la falange, no los grises, no la policía, la falange. Y entonces mi abuela, pues al abrir la puerta con cuidado y tal, le pegaron un empujón y la tiraron al suelo. Estaba ella sola en casa, mis padres no estaban, y lo único que sé es que registraron la casa y luego mi padre, al día siguiente o 2 días después, cogió a toda la familia y se refugió en Begas, un pueblecito afuera de Barcelona, y abandonó la ciudad de Barcelona. Porque la
La Falange, y la Falange vino con listas. Con listas de judíos. Con listas de judíos que vivían en Barcelona. Y una parte de mi familia, lo siento, pero es así de claro, se convirtió al catolicismo con toda urgencia porque estaban en aquellas listas para intentar salvar su vida. Mi padre no. Mi padre optó por seguir siendo judío y distanciarse de Barcelona. Bueno, solo se me ocurre decir que vamos confirmando lo que pasó poquito a poco entre todos. La Gestapo funcionaba como una policía española. Claro. Ara, una pregunta ja i farem dues preguntes més per anar... Un comentario sobre lo que decía de los demás países. Yo es que no he querido entrar en otros países, pero a ver, Francia tremenda con el asunto judío. Los ingleses, claro, oscuros también. Estados Unidos tuvo un gran protector, que fue un tal Eastman, pero también pasó lo que pasó. Tenemos la historia del éxodo, del barco y tal, que hasta se ha hecho una película. Israel tuvo que... El protectorado de Palestina se convirtió en Estado de Israel como se convirtió. En fin, esto es la historia de una persecución, que aquí nadie está... todos. Y lo que es más grave, y una anécdota que no he contado hasta ahora, que es que hay una carta para darle un poco más sobre lo que usted decía hace un momento, hay una carta de Harold Michael, que era el jefe del protectorado de Palestina, que le escribe a Anthony Eden, que entonces era ministro de Asuntos Exteriores y luego fue premier. Y es del 44, finales del 44. Y es por otro asunto, es por el asunto de Joel Brandt y la negociación que hubo, en fin, por unos camiones a cambio de vidas humanas, que estaba Eichmann y Himmler implicados, en los que ya los alemanes se veían con el agua al cuello y empezaron a jugar otra partida distinta. Bien, en esa carta, que es cifrada, secreta, y fue clasificada, y está desclasificada desde hace poquísimo tiempo, y que es otra de las que localicé en el Reino Unido, en un momento de la frase, lo que le está diciendo Michael a Anthony Eden es: van 6 millones de muertos, no podemos seguir así. Bueno, es que saben hasta la cifra. O sea, saben lo que está pasando los aliados perfectamente. Y aquí hago la pregunta, ¿por qué no bombardearon las líneas férreas a Auschwitz o a Treblinka en alguna acción de guerra? Bueno, pues quizá eso tendría que contestarlo un general de Estado Mayor, porque quizá fue una cuestión de guerra, pero se pudieron parar las líneas logísticas del exterminio y no se hizo. Ya está, perdona por la... No, hola. Bueno, primero de todo felicitarle porque realmente es excepcional. Yo trato el mismo tema y es muy difícil encontrar toda esta documentación. Solamente, muy brevemente, quería hacer una reflexión. Evidentemente, Franco era un gran impostor. Sencillamente que a veces nos quedamos solamente con Franco y con el franquismo, ¿de acuerdo? Y creo que nos va bien hacer la reflexión y qué pasaba con toda la sociedad española. Es decir, estaba lleno de bystanders, aquí nadie hizo nada. Es decir, a ver, estos documentos había seguramente alguien que los estaba tecleando. Es decir, no somos exentos de todo esto. Y a veces solamente mirarnos con lo que hizo Franco, tener aquí ¿no? lo mismo que Hitler, nos es muy fácil nosotros no tener ningún tipo de responsabilidad al respecto, ¿no? Y pienso que es una buena reflexión con respecto también al antisemitismo y judeofobia que existe hoy en día. Es decir, nadie es exento, todos tenemos nuestra responsabilidad y evidentemente, y sin lugar a dudas, el Holocausto pertenece a toda la humanidad. Sencillamente. En eso estamos de acuerdo, en el que el Holocausto pertenecemos y forma parte de algo que nos afecta a toda la humanidad, independientemente de cualquier religión o de cualquier cuestión. Para mí es algo indiscutible, absolutamente. Y en ese sentido todos somos en parte responsables. De todas maneras, la España de 1940, no sé la población civil en general qué conocimiento tendría de todo esto. Era una España de botijo
y alpargata en la que llamar por teléfono te decían conferencia de Madrid, mañana a las 4, y a las 4 de la tarde ibas a la cabina y sonaba. Eso no lo he vivido, hasta lo he vivido yo eso. Y no sé esto, pero para ser preciso, periodísticamente preciso, tengo que decir que la documentación que he encontrado solo aparecen los nombres que he ido citando. Y yo creo que ni todo el Consejo de Ministros, esto es una conclusión que saco, estaría de acuerdo, debería saberlo. Esto más bien debería quedar entre Asuntos Exteriores, Dusinaga y los que he dicho. ¿Y por qué pienso eso? Pues pienso por otra cosa, porque cada vez que había un embajador español en el extranjero que veía lo que estaba ocurriendo, se sublevaba contra el ministro y empezaba a desobedecer automáticamente. Y no sé si otros generales, como Quindelán, etcétera, que luego mandaron, es otra historia, mandaron una carta a Franco pidiéndole la restauración de la monarquía. Evidentemente no eran grandes demócratas ni en absoluto ni nada de eso, pero si esta gente hubiese sabido exactamente que se estaba viendo una negociación secreta en la que podían salvarse cientos de miles, o sabe, un número indeterminado, pero de miles de personas con niños y de todas las edades, yo no creo que hubiesen reaccionado bien ante Franco. O sea que no sé hasta qué punto, y esto quizá es el siguiente estudio que haya que hacer, hasta qué punto todo esto era conocido pues, por todo el gobierno, por todo el gabinete de los gobiernos de Franco, ¿no? Bueno, pues agrair a Eduardo Martín de Pozuelo i crec que es mereix un gran aplaudiment de suport perquè continuï la recerca. Gràcies.